sobre los pies, se pone tenso, está un poco como avergonzado, tiene un cierto sentido del ridículo, ve un puestecito de aceitunas que posiblemente no le apetezca nada, ya no sabe y qué hacer, la señora le mira. y compra unas aceitunas, y ese sentido del desaire, José Luis lo da incluso de espaldas, porque yo, y ya que estamos hablando de José Luis, yo diría que esta película, aparte de muchísimas cualidades, es un prodigio de interpretación de todos. Pero claro, hay dos personajes que son José Luis López Vázquez y Mari Carrillo, que se llevan la palma. La escena esa que estabais hablando antes, y que evidentemente es impresionante, del baile de Sésamo, no se concibe sin el rostro y la mirada de Mari Carrillo. O sea, lo que en las diversas vueltas que da la pareja, cada vez que aparece el rostro de Mari Carrillo, es un prodigio de expresividad contenida, porque ahí está el talento. Pero estás adivinando todo lo que está pasando. Ella lleva todo el peso. Y cómo poco a poco vas viendo cómo va primero empieza a mirar alrededor, luego ya se mira a sí misma, luego ya empieza como a reflexionar y termina cayéndosele unas lágrimas. Eso es un prodigio de actriz. Y José Luis López Vázquez, que es un actor admirable en todos los sentidos, y como yo he dicho muchas veces, y se lo he dicho a él también, a mí José Luis no solo me admira como actor en las películas excelentes, como es esta, con un gran guión, un gran personaje y un gran director, sino incluso en las películas de consumo, las películas alimenticias, las películas, digamos, oficialmente malas. Hay que reconocer que José Luis siempre ha compuesto unos tipos estupendos, se ha preocupado, si no se preocupaba nadie, de vestirlos de una forma determinada, de crear unos tics o crear un estilo de personaje, y yo a veces en la película de menor interés siempre descubres que José Luis hace un trabajo que a veces es más meritorio. Pues claro, estar genial en Mi querida señorita hace falta tener talento, pero es que estar genial en Embolaos, como ha hecho José Luis López Vázquez, es que además de tener talento hay que tener entusiasmo y hay que tener muchas ganas. Y luego no olvidemos, gran profesionalidad. Y luego no olvidemos los secundarios, estamos hablando de Mari. ¿Cómo está el callista? ¿Cómo está? Y cómo está Concha López Silva, la vieja, y cómo está Ángel Álvarez. Son esa estirpe de actores que no interpretan los personajes, que son los personajes, y que parece que prescinden de la cámara, que la cámara no está en ningún sitio y que ellos han vivido siempre en esa casa, claro, han estado siempre en esa mesa, han hecho... Porque Ángel Álvarez, que es el personaje ese secundario que está en aquella oficina, yo siempre que le he visto a Ángel Álvarez, que el pobre ha fallecido ya, y no hace muchos años, yo tuve el honor de en alguna de mis trabajos dirigirlo en los últimos años, era un actor que para él no existía la cámara, es decir, que él de repente le contabas una cosa, le dabas dos instrucciones, le marcabas dos pautas y dos movimientos, e inmediatamente los asumía y ya dejaba de interpretar. Como estaba en El verdugo, Ángel Álvarez. No, es que lo que tú dices, es que no se llega a ser el personaje, se es el personaje. Son los personajes. No se nota nunca el artificio de la interpretación. Exacto. Ángel Álvarez es el personaje, Concha López Silva es el personaje. Y sobre todo cuando se encontraban en películas muy inmediatas, como puede ser El pisito, como es Plácido, pues entonces, claro, se produce eso que tú dices, que además cuando se quedan solos por un segundo, por un fotograma, se produce una especie de indefensión del personaje que lo transmite con una naturalidad asombrosa. José Luis López Vázquez tiene una enorme virtud para interpretar este personaje típicamente azconiano, del hombre bondadoso, del hombre bueno, al que no solo la mujer, como decía Juan, sino la sociedad le obliga a hacer algo que no quiere, porque en el fondo es el mismo personaje casi del verdugo, que es un ser que él no quiere, pues no quiere casarse con esa vieja, quizás quiera resolver, y entonces es la sociedad, el callista, el jefe. Él es una víctima de la sociedad. Y entonces todos le presionan, le manipulan y le obligan a hacer algo que él no quiere hacer. Ese tipo de personaje bondadoso, que está reflejado, está perfectamente expresado en los primeros planos de la película, con los niños, con el perrito, la perrita aquella que tiene unos perritos, con el trato que tiene con la gente, como ese personaje, José Luis, lo borda. Y yo pienso que Berlanga, y además creo que es cierto, Berlanga en un principio escribió El verdugo pensando en José Luis, luego por circunstancias de coproducción, etcétera, lo hizo, y lo hizo muy bien Nino Manfredi. Pero es que José Luis López Vázquez, aparte de ser un actor excepcional, y a mí me lo ha parecido siempre, tiene una especial dotación para hacer estos héroes, diremos que azconianos, porque no sé si son más de Azcona, más de Berlanga o más de Ferreri, que son estas víctimas manipuladas por la mujer y por la sociedad. Y nos hemos olvidado de María Luisa Ponte.
que estaba maravillosa, y igual que estaba también en El Verdugo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, evidentemente López Vázquez hubiera hecho un Verdugo fantástico. Nino Manfredi, como tú dices, estaba fenomenal, pero en aquel señor que hacía trajes para militares y para sotanas y eso, bueno, era fantástico cómo le medía la cabeza al niño y le decía que es normal, decía ella, que es normal. Como en la mirada de José Luis es un actor genial. El gag ese, además creo recordar, además yo creo que lo ha contado Berlanga, que ese gag surgió en el rodaje. Surgió en el rodaje como un momento de descanso mientras cambiaban la luz. Creo que lo hizo José Luis. Sí, lo hizo José Luis. O sea, que a López Vázquez se le ocurrió ese gag, que es un gag genial. Bueno, porque colabora mucho. Y es muy curioso porque fíjate que en esta película se está produciendo ya el encuentro espléndido entre Berlanga y Azcona. Porque yo he apuntado algunos de los nombres de esta película. Por ejemplo, el ayudante de dirección es Agustín Navarro, que es el mismo que ya había estado en Novio a la Vista. López Vázquez estaba espléndido en Novio a la Vista, 3 años antes. El operador es Paco Sempere, que hará las grandes obras en blanco y negro de Berlanga. Claro. El jefe del director de producción, José Manuel Herrero, es el que hace todo el cine de Berlanga posterior. Majo. Es decir, que es el que hay una serie de elementos que están propiciando el que estos dos genios, que yo creo que aunque Azcona cuando vea esto se pondrá muy nervioso porque no le gusta jamás que hablen bien de él. Bueno, yo quiero contar una anécdota. A mí una periodista un día, una chica joven, me preguntó seriamente si Rafael Azcona existía, porque pensaba que era un seudónimo de un colectivo. Dice, pero es que no puede ser un señor que todos habláis de él, que escribe guiones y que nadie le haya visto. Digo, bueno, lo habrás visto tú. Sí, hombre, dice, claro. pero es que no concede entrevistas, no va a televisión, no se le ve en un estreno. Pues sí, Rafael Azcona existe. Y más, en esta película, en El Verdugo, él estuvo presente durante el rodaje. En el Pisito. Digo, en El Verdugo, en El Pisito, en esta película de hoy, y él estaba presente. Es que además hay una cosa que yo creo que también hay que apuntar a Azcona. Ese sentido que tiene tanto esta película como El Cochecito y como muchas películas de Berlanga, de esa puesta en escena cuidando los segundos, los terceros términos, pero no cuidando, sino que tienen una entidad propia. Si esta película se ve 2 o 3 veces, ves que siempre está pasando algo en segundo, en tercer término y a veces está en cuarto término. Esos acciones simultáneas, que mientras ocurre una cosa está ocurriendo otra. Esos diálogos simultáneos muchas veces están en el guión. Es decir, que yo diría que no es un hallazgo solo del director, sino que es un hallazgo de la puesta en escena sugerida por un guión muy complejo en que el guión ya sugiere estas acciones simultáneas, estos diálogos simultáneos e incluso describe, como tú sabrás muy bien, estos segundos y terceros términos. Fíjate que tienes razón, que en este guión que tengo aquí, que se publicó una vez del original que me dejó Ferreri, aquí dice hasta los lugares donde se iba a rodar. Dice la calle, el Parque de Arturo Soria, la cafetería no sé cuántos, la Sésamo, la Plaza de los Mosteses, ya fijaban, porque ellos recorrían Madrid y iban diciendo aquí y aquí, iban viendo gente. Y Azcona le preguntaba a Ferreri, ¿a este qué papel le darías tú? Como yo a este le daría tal. Y luego los buscaron, un vendedor de periódicos, Tony Cortés, por ejemplo, que no he mencionado, que está en todas las películas de Luis también, como decorador y ambientador, vivía en una pensión, la dueña de la pensión la llevaron para la película, o sea que ellos elegían actores profesionales junto a actores aficionados o gente que no lo era pero que daban el tipo. Y se recorrieron Madrid, vivían todo el tiempo en la calle buscando las cosas. Es que hasta todos los personajes secundarios tienen, aparte de magníficos actores todos, por ejemplo, en la oficina está Chus Lampreave, ahora ya de gran fama a través de las películas de Pedro Almodóvar, ¿no? Pero piénsese, por ejemplo, en la criada del piso de Doña Martina, ¿no? Que parece que está casi siempre fuera de sí, que es una mujer llorando continuamente, no se tiene es inclusera, dice. Sí, y además nadie se preocupa de mí porque soy inclusera, no, pero es que inclusera, si te das cuenta, siempre está de pie. Parece que no tiene derecho a sentarse. Está jugando las cartas de pie, está comiendo de pie, nunca se sienta. A mí me parece que es un apunte absolutamente también trágico de cómo ese personaje, por ser de un rango inferior, no tiene derecho ni a una silla. Y luego fíjate ese callista que dice que está graduado en Alemania en la escuela de Wiesbaden, que es fantástico. Aquí está fuera de toda duda el cariño, el respeto y la admiración que sentimos todos por Berlanga. Y bueno, y eso ha quedado claro ya en muchos programas, pero lo que es evidente es que esta era una película como olvidada, que a mí me gusta mucho que se haya podido ver ahora, es que nace mucho cine, ya no solo de Berlanga, como yo decía, de Forqué, de muchos directores, porque es que esto es un estallido de talento lo que tiene esta película, en todos los trazados, como decía Antonio, de personajes. Cómo está utilizado el mundo moderno que se acercaba, las palomitas, el avecren. Estás viendo realmente un documento, además de... Existían esas oficinas, existían esa gente, existían las pensiones. Es que era la verdad. Y lo que tiene maravilloso Berta Azcona, pues ya
como ya se habrá ido al televisor cuando digamos estas cosas, mejor que lo sepa, que tenía y tiene un excelente oído para el diálogo. Porque hay frases que quedaron y durante mucho tiempo nosotros le decíamos, por ejemplo, ¿qué mano? Están en el pleno duelo y dice, ¿qué mano tienes para arroz con leche? Sí. Pero Juan, eso que dices que es cierto, Azcona tiene un enorme oído para el diálogo, pero además para el ritmo del diálogo. Claro. Es prodigioso los diálogos de Azcona, no solo lo que dicen, sino la duración, las frases, tienen un ritmo que evidentemente luego al actor le resulta tan fácil decirlo, porque están escritos con tal armonía